Sí me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, Sí, profesor. profe. Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar con el campo eléctrico. Bueno, vamos a poner acá nuestra distribución de carga, ¿correcto? El campo eléctrico es la interacción entre una carga eléctrica y su entorno. Bueno, a esta distribución de carga le vamos a llamar Q mayúscula. Esta carga le vamos a llamar carga fuente. Y la ubicación de esta carga fuente la vamos a denotar por un vector posición que le vamos a llamar R1. Ahora, como habíamos mencionado que el campo eléctrico es la interacción eléctrica entre la carga y su entorno, entonces a nosotros nos interesa conocer el campo eléctrico, nos interesa conocer esa interacción en un punto diferente de donde está la distribución de carga eléctrica. Entonces ahora definimos nuestro vector R2. El vector R2 nos va a indicar la posición en donde queremos encontrar el campo eléctrico. Muy bien, entonces el desplazamiento desde donde está la carga fuente hacia el punto donde quiero encontrar el campo lo vamos a llamar simplemente R. De tal manera que R será igual a R2 menos R1. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí, estimados estudiantes. Está claro, profe. Muy bien, entonces vamos a definir acá con mayúscula esto que era, ¿cómo le habíamos llamado esto? Carga fuente. Muy bien, carga fuente. Quizás en algunos problemas podemos, en el punto donde nosotros queremos encontrar el campo, ahí podemos colocar una carga de prueba. Ya Q sub 0 minúscula le podemos llamar carga de prueba. Muy bien. ¿Quién es R1? R1 es el vector posición del origen de coordenadas a la carga fuente. ¿Quién es R2? Bueno, repetimos, vector posición del origen, pero en este caso al punto en donde se calculará el campo eléctrico. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados? ¿Alguna pregunta o consulta? Ninguna, profesor. Ya, ¿y quién es R? R le podemos llamar que es el vector desplazamiento de la carga fuente de la carga fuente al punto en donde se calculará el campo eléctrico. Muy bien, una vez habiendo definido esto,
nosotros entendemos que la fórmula del campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica entre la carga de prueba. La carga, bueno, la fuerza eléctrica es constante eléctrica, carga fuente, carga de prueba, entre la distancia que hay entre ellos al cuadrado y bueno, estamos dividiendo entre la carga de prueba. Es por eso que el campo eléctrico es igual a la constante eléctrica, carga fuente, entre bueno, entre esta distancia al cuadrado. ¿Quién es esta distancia? Esta distancia R es justamente la distancia de la carga fuente, es el punto donde vamos a encontrar el campo eléctrico. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí, estimados estudiantes. Profe, disculpe, ¿puede repetir cuál es la anotación de lo último de más que nada? Me perdí, disculpe. ¿No sabes qué significa K? Sí, profe, disculpe, me perdí ahí. Bueno, no lo dije, pero ahorita si gusto lo digo. K es la constante eléctrica. La constante eléctrica lo podemos aproximar a 9 por 10 a la 9. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta quizás? Todo bien, profe, gracias, más bien. Ya, muy bien. Ya, pero ¿a qué es igual? Bueno, las unidades de la constante eléctrica serían Newton, metro cuadrado, sobre Coulomb al cuadrado. Ya, ¿alguna otra pregunta, estimados? ¿Alguna otra pregunta o consulta? Profe, disculpe, ¿cómo mencionó que se llamaba la unidad de medida de la constante? Disculpa, ¿cuál? ¿Cuál era la unidad de medida de la constante eléctrica? Ya Disculpe. sí, pues Newton, metros cuadrados por Coulomb cuadrado. Profe, gracias, gracias, profe. Ya, muy bien. Esta fórmula que ven aquí, este es el campo eléctrico de una carga puntual. Ahora, si nosotros tenemos una distribución de carga, primero nosotros elegimos un diferencial de carga, que le vamos a poner así. ¿Correcto? Entonces, si nuestra carga fuente es un diferencial de carga, entonces obtenemos un diferencial de campo. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados estudiantes? Todo claro, profe. Muy bien. Bueno, el campo eléctrico es un campo de naturaleza vectorial. Lo que nosotros hemos obtenido hasta aquí es el módulo. Así que vamos a multiplicar por un vector unitario. Este vector unitario va a ser un vector que es paralelo al vector R. Y claro, este vector unitario lo podemos encontrar dividiendo el vector R entre su propio módulo. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta desde aquí. ¿Estamos de acuerdo todos? Como disculpe para encontrar el vector unitario, disculpe, profesor. Claro, esto que ven aquí es el módulo del campo eléctrico. Ahora, yo le puedo agregar un vector unitario para que ahora pueda obtener el campo eléctrico en su forma vectorial. Recuerden que un vector tiene módulo y el vector unitario me indica dirección y sentido.
Ahora, ¿cómo genero el vector unitario? Este vector unitario va a ser un vector que es, si es que este vector unitario es paralelo al vector R, entonces el vector unitario yo lo genero dividiendo el vector R entre su módulo. Así se generan los vectores unitarios, dividiendo un vector entre su propio módulo. Ok, profesor, gracias. Muy bien. Entonces, tenemos esta fórmula, constante eléctrica, este diferencial de carga fuente, entre R cuadrado, y el vector unitario hemos dicho que lo vamos a poner como R entre su módulo. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos encontrar el campo eléctrico debido a toda la distribución de carga, ya no de un diferencial, sino de toda la distribución, entonces aplicamos la integral. El campo eléctrico será igual a la integral, constante eléctrica, diferencial de carga, le ponemos el vector R, y bueno, R cuadrado por R, que le podemos poner R al cubo. Y esta sería la fórmula que vamos a utilizar para resolver los ejercicios que vamos a ver a continuación. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí, estimados. No, Todo en orden, profesor. profe. Todo en orden. Bueno, habíamos mencionado que si la distribución de carga es lineal, bueno, vamos a poner así una distribución de carga lineal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una longitud total y toda la carga le podemos llamar Q mayúscula. Si la densidad lineal es constante, entonces la densidad lineal lo podemos encontrar como la carga total entre la longitud total. Ahora, si la densidad lineal es constante, no importa si utilizo toda la carga y toda la longitud para encontrar la densidad, o de repente basta solamente con escoger una porción, con un diferencial de carga y un diferencial de longitud. Si la densidad es constante, entonces también lo puedo encontrar con un diferencial. El término densidad, quizás la densidad que ustedes conocen es la densidad volumétrica, que es masa entre volumen. Pues ahora estamos utilizando una densidad para la carga. En lugar de masa, estamos utilizando carga. Y bueno, en este caso esto sería una densidad volumétrica de carga. En lugar de volumen, aquí estamos utilizando longitud. Luego ya vamos a utilizar volumen otra vez. No sé si hay alguna pregunta o consulta. Bueno, para una distribución superficial, por ejemplo, de nuevo, a todo le podemos llamar Q. Bueno, todo esto vamos a decir de que tiene una carga Q y tiene un área A. Así que nuestra densidad le vamos a llamar densidad superficial, y esta densidad superficial va a ser igual a carga entre área. Y como les había mencionado, no importa si la densidad es constante, no importa si escojo toda la carga y todo el área. Si la densidad es constante, solamente bastaría con encontrar un diferencial de área, y para ese diferencial de área su correspondiente diferencial de carga. Si la densidad es constante, al final me tiene que dar lo mismo. No sé si me dejo entender o hay alguna pregunta quizá. Todo bien, profesor. Bueno, y lo mismo pues les había hablado sobre la densidad volumétrica. Bueno, la densidad volumétrica para la carga sería lo mismo.
todo eso tiene una carga con mayúscula y todo eso tiene un volumen total. Así que la densidad de carga volumétrica sería igual a carga entre volumen, pero como ya les había mencionado, si la densidad es constante, no importa si escojo todo o de repente una porción, la densidad tiene que ser la misma. Acá sería diferencial de volumen. ¿Para qué nos sirve esto? Porque en lugar del diferencial de carga, por ejemplo, haciendo la separación de variables, en lugar de densidad de carga, si es que tengo una densidad de carga lineal, entonces podría decir que la densidad, perdón, que el diferencial de carga es igual a la densidad lineal por el diferencial de longitud. Ahora, si yo tengo una distribución de carga superficial, el diferencial de carga lo puedo obtener, ¿sí? Haciendo la separación de variables, lo puedo obtener como la densidad de carga superficial por el diferencial de área. Si tengo una distribución de carga volumétrica, puedo decir que el diferencial de carga va a ser igual a la densidad volumétrica multiplicado por el diferencial de volumen. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí. Está bien, profesor. Bueno, eso sería la introducción. Y una vez que ya se ha dado la introducción, bueno, de repente podemos utilizar las fórmulas directamente, ya aprovechando que aquí hay espacio. Por ejemplo, para una distribución de campo eléctrico lineal, ¿sí? Sería así: el campo eléctrico integral constante. Por ejemplo, para una distribución lineal, en lugar de diferencial de carga, le puedo poner densidad lineal, diferencial de longitud. Bueno, acá por R. Y todo esto entre R al cubo. Para una distribución de carga superficial, constante eléctrica, densidad superficial, diferencial de área, y esto sería el vector. Y bueno, todo esto entre R, Q. Y para una volumétrica, perdón, acá sería R vector entre R, Q. Estas serían las fórmulas que vamos a utilizar. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna consulta, estimados estudiantes. Antes de hacer el primer ejemplo, me gustaría explicar algo que nos va a ser muy útil. A ver, vamos a poner aquí el tema del vector unitario. A ver, ahora vamos a elegir un eje de coordenadas. Vamos a poner una circunferencia. Tenemos aquí acá tenemos el radio de esta circunferencia. Y acá tenemos el ángulo con respecto a la horizontal. Bueno, vamos a definir algunos vectores. Por ejemplo, este vector que voy a colocar ahora es conocido como el vector unitario radial. Bueno, se le llama radial porque es, digamos, sale del centro de la circunferencia y coincide justamente con el radio. Entonces a este le vamos a llamar vector unitario radial. Y el vector unitario radial tiene estas coordenadas.
coseno, seno. Bueno, en las clases de vectores vimos que el vector unitario lo podemos expresar en función del ángulo. Pero en este caso ya estamos denotándolo como vector unitario radial. Justamente un vector que sale del centro, así como lo ven ahora. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí. Todo bien, profesor. Bueno, y así como tenemos el vector unitario radial, tenemos un vector unitario que es perpendicular al radial y lo conocemos como vector unitario transversal. Y como es perpendicular, este vector unitario transversal es igual a menos seno coseno. Se supone que si son vectores perpendiculares, su producto escalar me debe dar 0. Y efectivamente, pues cuando hacemos el producto escalar nos sale 0. Bueno, este vector unitario transversal se utiliza cuando se lleva campo magnético. Ahorita como nosotros vamos a hacer solamente campo eléctrico, vamos a utilizar este vector unitario radial. Y bueno, eso es lo que tendríamos que saber, digamos como saberes previos para poder desarrollar el primer ejercicio. Muy bien, entonces vamos a determinar el campo eléctrico de un anillo cargado. Todo ese anillo vamos a decir de que tiene carga eléctrica. Bueno, a ver, ¿qué tipo de distribución sería esta? ¿Distribución lineal, superficial o volumétrica? Superficial. No, dice es un anillo nomás. Si dijera un círculo, el círculo sí sería superficial, pero como es un anillo, es una línea que ha sido curvada, de tal manera que forma una circunferencia. Entonces, esta es una distribución de carga. Vamos a decir lo siguiente, pues Ujú. en todo este anillo, vamos a decir, a ver, en todo este anillo vamos a decir que tiene una carga positiva. Entonces, es una distribución de carga lineal. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí. Vamos a decir que todo este anillo está cargado positivamente. ¿Correcto? Entonces, como es una distribución de carga lineal, entonces ya sabemos que la fórmula sería, a ver si gustan, lo verificamos acá arriba. Constante eléctrica, densidad lineal, diferencial de longitud, R entre R al cubo. Bueno, y integral. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí. Preguntas, consultas, estimados. No, profe. Bueno, como esta densidad de carga es constante, no me dicen que es variable, bueno, es constante. Bueno, todas las constantes pueden salir del integral. Así que me va a quedar esto. Diferencial de longitud, R, todo esto entre R cubo. Bueno, ahora sí tenemos que definir nuestro R vector. Para esto, elegimos nuestro sistema de referencia de manera conveniente. Acá vamos a decir que es nuestro eje Y, acá vamos a decir de que es nuestro eje X. Y bueno, ¿se acuerdan que era el R1? ¿Se acuerdan que era el R1?
Era un vector posesión del origen coordenadas a la carga fuente. Coordenadas a la carga de fuente. Muy bien, entonces, como el sistema de referencia lo elegimos nosotros debemos poner nuestro sistema de referencia en donde más nos conviene. Y en donde más nos conviene es ponerlo en un punto de simetría. En este caso, nuestro sistema de referencia lo vamos a colocar justo en el centro de la circunferencia. Quizás ustedes dirán que esto no es una circunferencia. Lo que pasa es que lo estamos viendo en perspectiva. Este sería el eje Z. No sé si me dejo entender. Sí, me dejo entender por qué esta circunferencia parece una elipse. Porque lo estamos viendo así como de costado, por así decirlo. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender, estimados? Sí, profesor. Ya. Entonces, si yo coloco mi sistema de referencia justamente ahí en el centro de la circunferencia, bueno, entonces, ¿cuánto valdría R1? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hemos dicho que R1 es la distancia del origen coordenadas hacia nuestra carga fuente. En este caso, nuestra carga fuente, vamos a elegir un diferencial de carga. Bueno, eso que estoy colocando ahí va a ser nuestro diferencial de carga. Hemos dicho que R1 es el vector posición del origen de coordenadas hacia la carga fuente. Muy bien, entonces acá voy a colocar el punto P. En este punto queremos encontrar el campo eléctrico. En un punto que coincide con el eje X. Este eje es un eje que pasa por el centro de la circunferencia. Muy bien, entonces, bueno, debemos de tener en cuenta que el radio de la circunferencia, por ejemplo, yo le puedo poner aquí, el radio de la circunferencia es constante, ¿cierto? Y le puedo llamar R. El radio va a ser el mismo en toda la circunferencia. Entonces, R1, ¿a qué va a ser igual? El módulo de R1 va a ser igual que el radio de la circunferencia. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Claro, el módulo de R1 va a ser el radio de la circunferencia, porque justamente coincide. ¿Y cómo lo escribo de manera vectorial? Le agrego el vector unitario. ¿Pero qué vector unitario va a ser? Tenemos que colocar el vector unitario radial, el que les había explicado hace rato. No sé si me dejo entender o hay preguntas. ¿Sí? ¿Sí se entiende por qué es el vector unitario radial? ¿Me puede explicar, por favor? Ya. Mire, si yo tengo un vector que sale del centro, ¿correcto? O ya, mejor lo vamos a poner así. Si yo tengo un vector que sale del centro y que en tamaño, lo voy a llamar R1, entonces este vector que sale del centro, en tamaño coincide con el radio, ¿cierto? Y vemos que sale del centro. Entonces, ¿qué vector sale del centro? ¿Qué vector me indica el sentido que sale del centro de una circunferencia? Es el vector unitario radial. Claro, porque el vector unitario radial es el que sale del centro, pues eso les había explicado hace rato. Entonces, este vector R1, su módulo va a ser el radio de esa circunferencia y su sentido va a ser el vector unitario radial. Yo lo escribo el vector unitario radial así, pero el vector unitario radial hace todo el recorrido, así como lo ven. O sea, es como si ese vector daría todo un giro a la circunferencia. No sé si me dejo entender. O hay preguntas quizá.
sea, el vector unitario radial, su única característica es que sale del centro de una circunferencia. Por ejemplo, yo tengo mi circunferencia y ese vector puede estar aquí, puede estar acá, puede estar aquí. Hace todo el recorrido de la circunferencia. Lo único que importa es que es un vector que sale del centro de la circunferencia hacia afuera. Ese es el vector unitario radial. O sea, este vector unitario no es constante. Este es un vector unitario variable. ¿De qué depende este vector unitario? De la ubicación del ángulo en el que le asignemos. No sé si me dejo entender, estimado, o hay preguntas. Todo claro, profesor. ¿Seguros? Bueno, por ejemplo, el vector unitario I sí es un vector unitario constante, porque sus valores ya están dados, 1 para el eje X, 0 para el eje Y. En cambio, el vector unitario radial es un vector unitario variable, depende del ángulo en el que esté. Por eso es que decimos de que ese vector unitario hace un recorrido de toda la circunferencia, por eso es radial, porque lo único que importa es que sale del centro nomás. Bueno, ya, esa es la explicación, ¿ya? Entonces el vector R1 sería su módulo R y su vector unitario radial. Ahora, el R2. Ya, vamos a escribirlo con azul. El R2. ¿Quién es el R2? ¿Se acuerdan? Es el punto donde se calcula el campo eléctrico. O sea, es el Claro, vector potencial. el R2 es el punto desde el origen de coordenadas hacia donde quiero encontrar el campo. Por eso es que yo tengo que tener claro en dónde está mi origen de coordenadas, pues. Muy bien, entonces a esto le voy a llamar mi R2. ¿Y el R2 a qué va a ser igual? Bueno, esta longitud, a ver, de repente le podemos llamar una longitud, bueno, esa longitud desde el origen hacia el punto P, de repente le podemos llamar X sub 0, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Le podemos llamar X sub 0, porque está en el eje X, pero es una magnitud constante, pues. ¿Correcto? ¿Hay alguna pregunta quizá, estimados? No. Ya, entonces el módulo de ese vector le vamos a llamar X sub 0. Pero me falta la dirección, ¿verdad? ¿Qué vector utilizamos acá? Si está en el eje X, le puedo poner el vector unitario Y. ¿Estamos de acuerdo, estimado? ¿O hay preguntas quizá? Y bueno, por último tenemos el vector R, que es desde la carga fuente hacia el punto donde quiero encontrar el campo. Y esto sería el vector R. Habíamos definido al vector R. Al vector R lo habíamos definido como R2 menos R1. Por lo tanto, mi vector R yo lo puedo expresar así. R2 sería X sub 0 por el vector unitario Y menos R1, que sería R por el vector unitario radial. Y ahí tendría mi vector R. Ahora, ese vector R, a mí me interesa el módulo. ¿Y cómo obtengo el módulo? Bueno, si usted se da cuenta, entre el vector R, entre el vector R1 y el vector R2, siempre hay un ángulo de 90, ¿cierto? No sé si lo puede verificar. Sí, profesor. Por lo tanto, R va a ser como la hipotenusa, porque ahí forma un triángulo rectángulo.
El vector R, el módulo del vector R será como la hipotenusa de ese rectángulo, de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, este vector R será igual al módulo de R1, el módulo de R1 al cuadrado, más el módulo de R2 al cuadrado. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y yo cómo sé cuál es el módulo de R1? Claro, el módulo de R1 es este, pues. El módulo de R2 es el de aquí. Estos que ven son los vectores unitarios. Si estos son vectores unitarios, el que está a su costadito es su módulo. No sé si me dejo entender, estimados, o hay preguntas. Todo normal, profe. Muy bien, entonces yo ya tengo todo mi R1, mi R2, ya definí el R1, ya definí el R2, ya puse quién es mi vector R, ya puse quién es el módulo de R. Incluso el módulo de R lo puedo expresar así para mayor comodidad. R cuadrado más X sub 0, todo elevado a la 1 medio. Bueno, ya tengo todo ya pues. Ah, falta algo. Ya tengo el vector R, tengo el módulo de R, me falta el diferencial de longitud. Ahora, miren estimados, vamos a ver desde otra perspectiva bueno, esta circunferencia. Profesor, una pregunta. ¿No al X, el X0, no le falta su cuadrado? Ah, sí, acá le falta, muy bien, muchas gracias. Cierto. Ya. Entonces, ¿cómo encuentro el diferencial de longitud? Bueno, esta longitud va a ser una longitud, digamos, curva. Así que, bueno, acá si tenemos un diferencial de longitud, acá vamos a tener un diferencial de ángulo, ¿cierto? Bueno, tenemos que la longitud en una circunferencia es conocida como la longitud de arco. La longitud de arco es igual al radio por el ángulo. Bueno, en este caso el radio le hemos llamado R. Por lo tanto, el diferencial de longitud, como el radio es constante, el diferencial de longitud será igual a R, que es el radio, por el diferencial de ángulo. No sé si me dejo entender, estimados. Esto es la longitud de arco. No sé si me dejo entender, estimado, o hay preguntas. ¿Sí conocen la longitud de arco? ¿Me confirman, por favor? ¿O les explico de nuevo? Mejor. De nuevo, profe, explique, por favor. Ya. A ver, tenemos así. A ver, si yo quisiera conocer una porción de esta longitud, esta porción, necesito este ángulo y necesito su radio. Esa longitud es conocida como longitud de arco. La fórmula de longitud de arco es igual a radio por ángulo. Ahora, si yo quiero toda la longitud de todo el radio, la longitud de todo el radio, vamos a llamarle así, la longitud total de esta circunferencia, bueno, este ángulo tiene que estar en radianes, así que toda la vuelta sería 2π, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y 2π por r es la longitud de toda la circunferencia. No sé si me dejo entender, estimado, o hay preguntas. Sí, normal, profe. Ninguna. Ya. Normal, profe. Muy bien, entonces, si para este caso de las derivadas, o bueno, de los diferenciales, si es que yo tengo una longitud pequeña, que le estoy llamando mi diferencial de longitud, es porque esto está asociado a un diferencial de ángulo, pues. Así que en lugar de ese, yo le voy a llamar L ya para una notación universal.
Así que si yo tengo un diferencial, le aplico diferencial a la izquierda y tengo que aplicar el diferencial a la derecha. Así que mi diferencial de longitud va a ser igual a radio por diferencial de ángulo. No sé si me dejo entender o hay preguntas. Sí, Sí, profesor, sí, muy bien. Entonces el diferencial de longitud para el caso de una circunferencia será radio diferencial de ángulo. Bueno, ya tengo todo ya. Ahora sí, solamente falta aplicar la fórmula. Entonces decimos que el campo eléctrico va a ser igual. Ya estas constantes pueden salir, la constante eléctrica, densidad de longitud, constante eléctrica, densidad de longitud, el símbolo de integral, pero, bueno, ahí tenemos el diferencial de longitud, pero para este caso el diferencial de longitud es una longitud curva, así que el diferencial de longitud será igual a R diferencial del ángulo. Y esto lo multiplicamos por el vector R. El vector R sería, bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? R sub 0, vector unitario I, menos R, vector unitario radial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, estimados? Me estoy reemplazando. Este es mi diferencial de longitud, estoy reemplazando, y esto que ven aquí es mi vector R. Estoy reemplazando en esta fórmula. Aquí está, miren, mi diferencial de longitud y mi vector R. Solamente falta dividir entre R elevado al cubo. R, ya lo tenemos, el módulo de R sería... a ver, para que no se confunda, mejor a este radio, al radio de la circunferencia le vamos a poner R mayúscula, ¿ya? Para que no se confunda. Entonces, a ver, vamos a ver si... Sí, mejor. Le vamos a poner R mayúscula, ¿ya? ¿Sí estamos de acuerdo? Para que no se confunda. sí, profesor, no Ya. vale. Porque uno es el módulo del vector R y otro es el radio de la circunferencia. Ya le vamos a poner R mayúscula. Correcto, entonces esto sería R mayúscula, porque este es el radio de la circunferencia. Ya el radio de la circunferencia le estamos llamando R mayúscula. Y esto es el radio de la circunferencia también. Ya, entonces el módulo del vector R es así, R mayúscula más X sub 0. Y está elevado al cubo, así que sería 3 medios. Muy bien. ¿Alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí, estimados? ¿He reemplazado nomás? Bueno, como el radio de la circunferencia es constante, el radio puede salir de la integral. Y me quedaría así. Diferencial de longitud, X sub 0, vector unitario I, menos R, vector unitario radial, todo esto entre R cuadrado más X sub 0, todo elevado a la 3 medios. No sé profesor, el X sub 0 no está elevado al cuadrado. ya, sí, cierto, sí, tiene que estar elevado al cuadrado, muy bien, sí, muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra observación quizás o comentario?
Bueno, entonces la integral tiene la propiedad distributiva. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a colocar, esta es la constante eléctrica, esta es la densidad de carga lineal, este es el radio de la circunferencia, y como ahí hay un menos, significa que la integral yo lo puedo expresar así, miren. Diferencial de ángulo x sub 0, vector unitario y todo esto lo voy a dividir entre r más x sub 0 al cuadrado, todo elevado a la 3 medios, menos, como le dije, era distributiva, así que, algo que debemos de saber es que la operación integral tiene, digamos, estas componentes, el símbolo de integral, la función a integrar y el diferencial, ¿correcto? Así que cuando aplicamos la propiedad distributiva, estamos aplicando, digamos, por así decirlo, el diferencial multiplica todo, pero junto con, se le tiene que colocar también el símbolo integral también. O sea, lo que estoy haciendo ahora, pues, ya lo multipliqué por el primer término, ahora por el segundo término, que sería r, vector unitario radial, diferencial. No sé si me dejo entender, estimado, o hay preguntas. Sí, les había mencionado que el... Sí, profesor, se entiende. Muy bien. Muy bien, estimados. Bueno, cerramos aquí las llaves. Y bueno, en el primer término, la integral es sencilla. A ver, ¿quién es la variable de integración de este primer término? Le vamos a llamar así i. I1 le vamos a llamar. ¿Quién es la variable de integración en esta integral I1? Si gusta lo colocamos así. I1, diferencial, x0, vector unitario i. La variable de integración es teta, pues. No sé si está claro. ¿Sí? ¿Se entiende? La variable de integración es teta, pues. Sí, profesor, porque está Claro. diferencial para el ángulo teta. Claro. Pues teta, sí. ¿Y ven alguna teta por acá? No, profesor. Entonces, todo lo que no sea igual a la variable de integración es constante. Así que sale. Todo lo que no sea teta sale. Y simplemente me queda diferencial de teta, integral diferencial de teta, y esto que es igual bueno, ya hemos hecho esto, pues en este caso este teta lo tenemos que integrar. Obviamente nosotros queremos el campo eléctrico de toda la circunferencia, pues entonces tenemos que integrar desde 0 hasta 2pi, ¿cierto? Porque 2pi es una vuelta. ¿No recuerdan que les había mencionado que para una vuelta entera era 2pi? O sea, 360 grados sexagesimales es igual a 2pi radianes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo integramos de 0 a 2pi. Y cuando lo integramos de 0 a 2pi, me va a quedar solamente, bueno, primero integramos, me va a quedar aquí teta, y esto lo evaluamos de 0 a 2pi. Y ya pues al final, al final nos va a salir que la integral 1 va a ser igual, bueno, todo esto lo copiamos igual,
x sub 0 y acá le ponemos r cuadrado más x sub 0 al cuadrado a la 3 medios y evaluamos. Cuando evaluamos, reemplazamos en el límite superior menos el límite inferior y al final, bueno, esto nos queda así, pues, multiplicado por 2pi. Como les digo, este ejercicio está muy sencillo en el Sirse-Manski, pero yo lo estoy haciendo de manera vectorial, por eso quizás se está alargando. Pero si uno aprende de manera vectorial, los ejercicios más difíciles se van a volver más fáciles. Bueno, esto sería el integral 1. Bueno, al final la integral no fue difícil, pues fue simplemente la integral de diferencial de teta, que es teta, y lo integro en sus límites desde 0 hasta 2pi, porque queremos el campo eléctrico de todo el anillo, pues de toda la vuelta. Quiero el campo eléctrico en el punto P, pero debido a todo el anillo. Por eso es que lo integro de 0 a 2pi. No sé si estamos de acuerdo. ¿Hay alguna pregunta o consultas aquí? Preguntas o consultas, estimados, hablen ahora o callen para siempre. Y ahora vamos a desarrollar la integral 2. Muy bien, entonces resolvemos la otra integral. Vamos a poner acá integral 2. Y esto que es igual, bueno, le ponemos el símbolo de integral. Vamos a ponerle aquí esta línea de fracción. Tenemos el vector R. Ahora, ese vector unitario radial, ¿se acuerdan que era coseno del ángulo? ¿Seno del ángulo, se acuerdan? ¿O no? A ver, ¿se acuerdan o no? Vector unitario radial, coseno del ángulo, seno del ángulo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y acá es diferencial del ángulo. Ya, y abajo r cuadrado más x sub 0 al cuadrado, todo a la 3 medios. En este caso, todo lo que no tenga que ver con teta, con la variable integración, es constante. Así que todas las constantes pueden salir del integral. ¿Cuáles son las constantes en este caso? Sería r cuadrado más x sub 0 todo al cuadrado. Y bueno, lo que sí incluye la variable integración no puede salir del integral, pues. Así que acá me queda este vector coseno, seno, diferencial. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados? Ninguna, profe. Bueno, entonces lo que queda es integrar. Tenemos ahí otra integral. A ver, vamos a ponerla así. Bueno, vamos a tener que integrar. A ver, le vamos a llamar acá integral 3, integral 4. Claro, cuando uno ya sabe integrar, ya tiene experiencia, se va a dar cuenta que el integral de 0 a 2pi de coseno, uno ya debería saber que el integral de 0 a 2pi del coseno me va a dar 0. Pero si gusta lo comprobamos. Integral de coseno. Seno. Seno. ¿Por qué? Porque derivar de seno me sale coseno. Integramos de 0 a 2pi. Bueno, sería seno de 2pi menos seno de 0. Seno de 2pi es lo mismo que seno de 360. Y seno de 360, 0.
Bueno, seno de 360 es lo mismo que seno de 0. Seno es 0, 0, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay preguntas? Sí, profesor, sí se entendió. Normal. Sí, Muy bien. Bueno, esto sucede ya cuando uno aprende cálculo. En cálculo te enseñan que la integral de funciones cíclicas, cuando la integras en su periodo, siempre te da 0. Bueno, acá tenemos entonces la otra integral. Entonces, el seno también es una función cíclica. Y también lo voy a integrar de 0 a 2pi. Así que, ¿qué es lo que debo esperar? ¿Cuánto me tiene que salir esto? Bueno, por lo que les había mencionado, también me tiene que salir 0, pues. Integral de seno menos cosenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay preguntas quizá? Está bien, profesor. sí. Pregunta, profe, o sea, en cualquier seno, tangente, lo que sea, si está elevado está con 2pi, ¿siempre va a ser 0 o...? No, no, No sé no. En la tangente, su periodo de la tangente no es 2pi. El periodo de la tangente es pi nomás. Porque cada... pi nomás. Claro, Solo pues. solo entre seno y coseno es 2pi nada más. Claro, para seno y coseno, su periodo es 2pi. Por eso es que ahí la Ah, integral ya. me sale 0. Pero si Ay, tú... para tangente solo es pi. Claro, pues de 0 a pi ahí sería 0 para la tangente. Ahí lo comprueba si gusta. ¿Ya? Bueno, entonces reemplazamos coseno de 2pi menos coseno de 0. Y bueno, pues como el seno y el coseno, su periodo es 2pi, el ángulo 2pi es lo mismo que decir el ángulo 0, pues, porque por algo se le llama periodo. Cada 2pi se va a repetir lo mismo, va a ser la misma cantidad. Así que ustedes comprueban de que coseno de 2pi o coseno de 360, ¿cuánto sale esto? 1. Menos coseno de 0, que también es 1. Y efectivamente, la integral del seno también me salió 0. ¿Estamos de acuerdo, estimados? ¿O hay preguntas? Hola. Sí, profe, sí, sí. Ya, entonces, bueno, esto de acá es para alguien que ya, bueno, para alguien que no sabe cálculo, ya lo hace así y recién se da cuenta, pero el que ya sabe cálculo sabe todo lo que le estoy diciendo, pues la integral de las funciones cíclicas en su periodo siempre te va a dar 0. Y para alguien que ya tiene experiencia, entonces como ya sabe todo lo que estoy mencionando, para alguien que tiene experiencia, hubiera dicho, desde aquí nomás hubiera dicho que esto salía 0, desde aquí. Veía seno, coseno, integral de 0 a 2pi. Decía, todo esto vale 0. Entonces el que ya tiene experiencia ya hubiera dicho que al final todo esto iba a valer 0. Todo esto iba a valer 0. Ya el que tiene experiencia, pues por lo que les estoy diciendo. De tal manera que al final me quedo que el campo eléctrico para una distribución de un anillo cargado, ¿a qué va a ser igual? Claro, yo le estoy diciendo todo esto porque en el examen ya pueden tomar en cuenta todo lo que le estoy mencionando, pues. Bueno, al final me queda solamente esta parte nomás, pues, miren. Esto nomás, porque el resto es 0. Y la integral I1, allá, bueno, constante eléctrica, densidad R. Acá le ponemos
constante eléctrica, densidad lineal, el radio de la circunferencia, y la integral I1. ¿Cuánto nos salió la integral I1? Nos salió x sub 0, vector unitario I, multiplicado por 2pi, y todo esto entre r cuadrado más r sub 0 al cuadrado, todo a la 3 medios. Y ya, se acabó. Eso es. Ahora, si usted gusta, se acuerda que la densidad lineal es igual a carga entre área, perdón, carga entre longitud. ¿Y usted recuerda cuánto es la longitud de una circunferencia? No sé si recuerda que la longitud de una circunferencia es igual a 2pi por r, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hace rato lo había mencionado? La longitud de una circunferencia. Claro, si utilizo toda la carga, tengo que poner toda la longitud de la circunferencia, pues. Toda la longitud de la circunferencia es 2pi por r. Y yo puedo reemplazar esto. Bueno, simplemente para simplificar, pues. Constante, acá sería la carga total, 2pi por r. Acá sigo colocando lo que falta. R, x0 y 2pi. R cuadrado más x al cuadrado sub 0, todo a la 3 medios. 2pi se va con 2pi, este r se va con este r. Y al final esto me queda constante eléctrica, carga total, x sub 0, vector unitario I. Y todo esto por r cuadrado más x sub 0 todo al cuadrado, todo a la 3 medios. Y ya estimados. Por ejemplo, si yo quiero escribirlo de manera más ordenada, este sería el módulo del campo eléctrico. Constante eléctrica, carga total, es la distancia del origen. ¿Se acuerdan que ese x sub 0 es la distancia del origen de coordenadas que coincidía con el centro de la circunferencia? Distancia del centro de la circunferencia hasta el punto donde quiero encontrar el campo. Ese punto justamente está en un eje que pasa por el centro. Esa distancia es x sub 0. Todo esto, r cuadrado más x sub 0 al cuadrado, todo a la 3 medios. Todo esto es el módulo del campo eléctrico. ¿Y por qué sé que es el módulo del campo eléctrico? Porque aquí lo estoy separando del vector unitario I. ¿Qué significa el vector unitario I? Significa que el campo eléctrico es un campo que si su vector unitario es I, positivo, significa que este campo eléctrico va hacia la derecha en el eje X. Y esto tiene sentido, ¿por qué? A ver, les explico algo, ¿ya? Porque una cosa es la parte matemática, que yo he hecho el desarrollo netamente matemático, pero cuando uno toma en cuenta la parte física, diría lo siguiente. Por ejemplo, acá yo tendría, con respecto a este punto, tendría un campo eléctrico, por decir,
E1. Y si yo tomo el campo eléctrico desde su punto simétrico, acá tendría un campo eléctrico E2. Si yo hago la descomposición, la componente vertical se anula, pues, porque la componente de arriba se anula con esta que apunta hacia abajo, de tal manera que el campo eléctrico total iría netamente a la derecha. No sé si me dejo entender, estimados. ¿Hay preguntas quizá? Profesor, ¿esta clase lo está grabando o no? Sí, claro, yo lo estoy grabando. Profesor, mejor. Ya, pero hay preguntas con esto, o sea, sí se entendió por qué la componente vertical se anula y solamente me queda la Profesor, componente horizontal. ¿lo podía repetir, profesor, esa parte? Claro, claro que sí. Acá demostramos que el sentido del campo eléctrico es netamente en el eje horizontal. A ver, yo le decía así. Tenemos acá la línea, tenemos el punto, queremos encontrar aquí. Y por ejemplo, el campo eléctrico debido a un diferencial de carga que está arriba. Va a ser así. Hago la descomposición, una componente a la derecha, una componente de abajo. Y claro, y ahora lo comparo con una parte de carga que está abajo, de forma simétrica. Claro, acá le vamos a llamar E1. Y el campo eléctrico debido a esta carga que estoy colocando, bueno, esto sería 1 por decir, este sería 2. Sería así, campo 2. Y hago otra vez la descomposición, uno horizontal y uno vertical. No sé si se dan cuenta que la componente vertical se anula. Sí, profesor. Y solamente me queda la componente horizontal, pues que ya le había llamado que este es el eje X y este es el eje Y. Por eso es que solamente el campo eléctrico me sale en el eje X nomás. O sea, estamos analizando pues que nuestro resultado es coherente con lo que estamos planteando. ¿Ya? Y es lo mismo, pues, es lo mismo como si yo escogiera en este punto y escogiera con este punto. Al final, la componente vertical se van a ir siempre. Cuando yo hago el integral, yo estoy calculando el campo de toda la circunferencia y cuando calculo el campo eléctrico de toda la circunferencia, justamente todas las componentes verticales se anulan. ¿Ya? Bueno, esta es la explicación física, pues, del resultado que nos está saliendo. Y claro, ya matemáticamente ya logramos el objetivo, pues ese es el campo eléctrico. Tenemos el módulo y tenemos su dirección. Claro, como les decía, el Sirsemanji hace el análisis que yo estoy haciendo para que se evite de hacer todos estos cálculos de integrar el seno, coseno y todo eso. Pero yo he decidido hacerlo para que nos facilite las operaciones en los siguientes ejercicios que voy a hacer. Bueno, eso sería todo con respecto al campo eléctrico de un anillo de carga. ¿Ya? Bueno, ahora tenemos el campo eléctrico de una línea cargada. Bueno, se supone que todo esto está cargado, pues. Ya vamos a decir de que la carga es una carga positiva. Muy bien, entonces vamos a colocar nuestro diferencial de carga. Vamos a decir que nuestro diferencial de carga está aquí. Si ese es nuestro diferencial de carga, entonces ahora sí podemos definir. Claro, recordemos que el sistema de referencia lo colocamos en donde mejor nos convenga y siempre nos conviene ponerlo en una parte simétrica. ¿A qué me refiero? Ponerlo en el medio. Bueno, entonces si ese es mi sistema de referencia, entonces ya puedo definir el R1 porque el R1 va desde el origen de coordenadas hacia mi diferencial de carga. Y el R2, por ejemplo, yo quiero encontrar el campo eléctrico en este punto P. El R2 va del origen de coordenadas hacia el punto donde quiero encontrar el campo. R2. Y recuerden que el vector R
va desde la carga fuente hacia el punto donde quiero encontrar el campo. Esto sería mi vector R. Bueno, entonces definimos R1. R1 yo le puedo poner de la siguiente manera, miren. Yo le puedo poner, por ejemplo, si R1 está justamente en el eje Y, le puedo poner Y su vector unitario sería J. Mi R2 yo le puedo poner, podemos decir otra vez que la distancia del origen de coordenadas al punto donde quiero encontrar el campo, le puedo poner x sub 0. ¿Por qué aquí le pongo x sub 0? Porque esta es una distancia fija. Y el vector unitario sería el vector unitario y. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta, estimados. Preguntas, consultas. No, profe. Ya, el vector R, recuerden que es la resta. Recuerden que la resta sería R2 menos R1. Así que el vector R sería R2, que es x sub 0i, menos y vector unitario j. Me interesa conocer el módulo de este vector R. Y otra vez, el vector R1 con el vector R2 hacen un ángulo de 90, por lo tanto, el módulo del vector R sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. El módulo del primero más el módulo del segundo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, estimados? Recuerden que lo podemos poner así. X sub 0 al cuadrado más y al cuadrado, todo a la 1 medio, elevado a la 1 medio. Ahora, mi diferencial de longitud. Bueno, en este caso el diferencial de longitud, yo le puedo poner diferencial de y, porque justamente esta distribución de carga lineal está en el eje Y. En este caso salió sencillo, porque es una distribución de carga lineal en una sola dimensión. En cambio, para el ejercicio anterior era en 2 dimensiones, pues si teníamos que utilizar el vector unitario radial. Pero aquí, como es una línea recta, simplemente diferencial de y. No hay ningún problema. No sé si hay alguna pregunta o consulta hasta aquí. Preguntas, consultas, estimados. Yo creo que podemos utilizar esta fórmula. Ya para no copiarlo de nuevo. E incluso esta ya así. Podemos utilizar esta directamente. Recuerden que esta fórmula es para una distribución de carga lineal. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados? No, profe. Bueno, ya sabemos quién es el diferencial de longitud. La diferencial de longitud sería la diferencial de y. Muy bien. Y el vector unitario R. X sub 0i menos y. X sub 0i menos y. Muy bien. Y el módulo del vector R. X sub 0 al cuadrado más y al cuadrado, todo a la 3 medios, ¿verdad? Sí. Y ya. Recordemos que la variable de integración es y. Así que en este caso no era
ya no se puede hacer lo que se hizo anteriormente. Vamos a ver por qué. Recuerden que la operación, el operador integral es distributivo. Así que, como ahí hay un menos, lo podemos expresar de la siguiente manera. Como es distributivo, acá quedaría así, x sub 0 y diferencial de y menos y como le repito, como es distributivo, me quedaría así y diferencial de y vector unitario j. Sí, vector unitario j, y, diferencial de y esto sería x sub 0 al cuadrado más y todo al cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí, estimados? Bueno, sacamos las constantes para que se pueda resolver las integrales mejor. Bueno, x sub 0 es una constante, el vector unitario y también es una constante. Y me queda esto. Y aquí tendríamos, bueno, acá solamente saldría el vector unitario j. Y acá me queda así. Y diferencial de y. X sub 0 al cuadrado más y al cuadrado, todo elevado a la 3 medios. ¿Alguna pregunta o consultas aquí, estimados? Bueno, hasta ahorita lo que he hecho, aplicar la fórmula, poner ya lo que sabemos, el R1, el R2, el diferencial de longitud. Hemos ordenado. Recordamos que el operador integral es distributivo, por eso lo hemos separado, para que la integral sea más sencilla. No sé si hay preguntas hasta aquí. Preguntas, consultas, estimados. Hola. No, Álvaro. Ya. ¿Ustedes se acuerdan que les hablé de la simetría? ¿Se acuerdan que les dije que, por ejemplo, el campo eléctrico acá y de repente por acá le busco un punto simétrico? Por acá va a haber otro campo. Y al final las componentes verticales se iban a ir. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Se acuerdan o no? Que por simetría las componentes verticales se iban y solamente me iba a quedar la componente horizontal nomás. No sé si recuerdan que les expliqué esto. Hola. Sí, profesor, sí. Entonces, bueno, acá tenemos también un tema de simetría también, pues. La parte de... Por eso es que yo mi sistema de referencia lo pongo en el medio. Para que exista la simetría y poder utilizar la simetría para decir de que la componente vertical se va. Y como yo ya sé que la componente vertical se va a ir, entonces ya no es necesario hacer esta integral. Miren. Esta integral ya no va a ser necesario porque miren, por física, yo ya debería saber que es 0, pues, porque les dije que la componente vertical se va.
Si gustan lo integramos, perdemos nuestro tiempo y todo eso, porque bueno, ya hemos perdido nuestro tiempo con este ejercicio. Para explicar todo, mira, todo lo que... bueno, no es pérdida de tiempo, porque todo lo que se aprendió de esto, ya para la próxima ya sabemos ya pues. Que por simetría, ya sabemos que esta integral se va a hacer cero, porque no debe aparecer la componente vertical. No sé si me dejo entender, estimados. Sí, profe. Muy bien. Ya, entonces, para que se den cuenta que los conceptos físicos muchas veces nos simplifican las operaciones. Pero claro, pues hay que saber matemática, hay que saber física, hay que saber, pues, para hacer las cosas más rápidas. Por eso, ustedes que están estudiando ingeniería de sistemas, muchos de ustedes me decían, profesor, pero el diagrama de flujo yo ni lo uso, igual programo. Es que cuando tú tienes más conocimiento, las cosas lo hacen más sencillas, más fáciles. Y te obvias un montón de pasos. Bueno, entonces ya escribimos x sub 0 y solamente no, bueno, ya, vamos a enfocarnos en resolver esta integral. Y bueno, le vamos a llamar y nomás porque es la única integral. Integramos. ¿Ya saben integrar, estimados? ¿Saben el método? ¿Ya saben algunos métodos de integración? Sí, profesor. Sí, algunos más o menos sí lo conocemos. Ya, ¿qué método utilizarían aquí para resolver este ejercicio? ¿Qué método utilizarían para resolver esta integral? Bueno, ya van a saber, estimados, que esta integral tiene la forma de una sustitución trigonométrica. ¿Sí han hecho la sustitución trigonométrica? ¿Sí o no, estimados? No tengan miedo. Sí, profesor. Entonces, ¿qué tipo de sustitución trigonométrica debemos hacer? Existen tres, ¿cierto? ¿Sí saben cuáles son? Sustitución trigonométrica por seno. Sustitución trigonométrica por tangente. Y sustitución trigonométrica ¿por cuál? Secante. Por secante, pues. ¿Cuál de esos tres casos tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos la más fácil, pues. Cuando tenemos suma de cuadrados, es una sustitución trigonométrica de tangente. Así que acá vamos a colocar y, acá vamos a colocar x. Y acá, si todavía no lo domina este tema, yo le voy a enseñar a integrar por sustitución trigonométrica paso a paso. Así que no se preocupen. Bueno, esto sería x al cuadrado más y al cuadrado por Pitágoras, ¿cierto? Y acá le ponemos y sub 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, estimados? ¿O hay preguntas? Hola. No, profe. Bueno, pues justamente hacemos la sustitución trigonométrica por tangente porque al ponerlo de esta manera, miren, decimos así, tangente de teta, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿cierto? Entonces y va a ser igual a x sub 0 tangente. Para integral necesitamos también el diferencial de y. Así que aplicamos el diferencial a la izquierda y aplicamos el diferencial a la derecha. Al diferenciar tangente de teta, tenemos que derivar de tangente, secante, ¿cierto? Pero secante al cuadrado. Y como estoy diferenciando, tengo que multiplicar por el diferencial de teta. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta, estimados. No.
Bueno, ya tengo el diferencial y ya tengo el y. Así que solamente me toca sustituir, pues, porque por algo se llama sustitución. ¿Sí saben esto? ¿O de repente lo obviamos? Explícalo, por favor. Ya, entonces el diferencial de y es, como ya tenemos ahí, x sub 0, secante cuadrado de teta, diferencial de teta. Eso es el diferencial de y. Claro, en la sustitución trigonométrica hicimos nuestro triángulo y todo eso. Despejé el y lo único que hice fue diferenciar a la izquierda, diferenciar a la derecha para tener mi diferencial de y. Ahora acá tenemos x sub 0 al cuadrado y tenemos que y es igual a x por tangente todo al cuadrado. Y todo esto está elevado a la 3 medios. Bueno, ya sabemos que todas las constantes pueden salir de la integral. Bueno, acá me sale secante al cuadrado de teta, diferencial de teta. Recordemos que la potencia es distributiva en la multiplicación, así que acá nos va a salir x sub 0 al cuadrado más x sub 0 al cuadrado por tangente cuadrado. Lo estoy haciendo paso a paso ya. Cuando uno ya lo hace muchas veces, ya lo hace más directo. No sé si hay alguna pregunta o consulta, estimados. Así lo tenemos que hacer en el examen. Bueno, ya si usted ya lo sabe el método de sustitución, ya puedo obviar algunos pasos, pues. No hay problema. Como les digo, pues, por ejemplo, en el caso de la simetría, como yo ya lo estoy explicando, ya usted dice, pues, por simetría, la integral en el eje vertical se va, es 0. O de repente, si por ahí le aparece un integral de seno coseno, ya dice entonces la integral de una función cíclica en su periodo, 0. O sea, ya no lo tiene que demostrar, ya, porque yo ya lo estoy explicando. No sé si me dejo entender. O de repente en la sustitución trigonométrica hay algunos pasos que ya lo puedo obviar porque dice por sustitución trigonométrica, y pone directamente ya algunos resultados que ya les voy a indicar ahora. Entonces acá tenemos así, secante cuadrado de teta, diferencial de teta. Factorizamos x sub 0. Si factorizamos x sub 0 al cuadrado me va a salir 1 más tangente cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, estimados? En el aire, loco, ¿verdad? A ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Hay preguntas quizá? En el aire, en el aire. No, perdón. Bueno, factoricé el x sub 0 al cuadrado, pues, ¿ya? Y aplicamos ese exponente de 3 medios, así que esto nos va a salir así. Estoy haciéndolo paso a paso. El que sabe este método ya lo hace un poco más directo ya. Bueno, x sub 0 al cuadrado elevado a la 3 medios. Claro, esto me va a salir x sub 0 al cubo. Y 1 más... ¿Cuánto es 1 más tangente cuadrado? Secante cuadrado. Claro, secante cuadrado, pues. Entonces ahí tenemos secante al cuadrado, pero esto está elevado a la vez a la 3 medios. Así que este cuadrado con este 2 se van. Es lo que hice con el x sub 0, pues, que está elevado al cuadrado. Al elevarlo a 3 medios, simplemente me quedó x sub 0 a la 3. Entonces, esto me queda así. Esto me queda x sub 0. Arriba me queda secante al cuadrado de teta, diferencial de teta. Y esto me queda x sub 0 al cubo. Y esto me queda secante elevado al cubo de teta. Secante elevado al cubo de teta.
Y se simplifica, ¿cierto? Este está al cuadrado, este me queda a la 1. Esto se va con esto me queda a la 2. 1 entre x sub 0 todo al cuadrado. Y acá me queda integral diferencial de teta entre secante así, a la 1, secante a la 1. Secante de teta. Y el inverso de secante, Cosa. coseno, ¿cierto? ¿Ya ven qué bonito? Miren qué bonito. Todo se va simplificando cuando uno lo hace paso a paso. Integral de coseno. Seno. Seno. Integral de, claro, seno. Pero antes de aplicar los límites de la integral, ahí mejor lo pasamos. Recordemos que seno de teta sería igual a cateto opuesto entre hipotenusa, ¿cierto? Ya, entonces en lugar de seno le ponemos su cateto opuesto entre la hipotenusa. Y ahí ya integramos. Ah, no, pero ahí todavía falta. Bueno, este es el integral nomás, ¿ya? Le hemos regresado a sus constantes y variables originales. Bueno, le hemos regresado a su variable original, que es el y. Porque el teta solamente era para la sustitución trigonométrica. Bueno, así que ahora ya podemos decir que el campo eléctrico que es igual, constante eléctrica, densidad de carga, constante eléctrica, densidad lineal de carga, ¿qué más? X sub 0 por el vector unitario y, X sub 0 por el vector unitario y, X sub 0 por el vector unitario y, ¿dónde está? Allá. Y esta integral, esta integral que le hemos llamado la integral y, nosotros ya sabemos cuánto vale. Y esa integral y es y entre x sub 0 al cuadrado, x sub 0 al cuadrado, y al cuadrado. Y bueno, este x sub 0 se simplifica y me queda constante eléctrica, densidad lineal, vector unitario y, me queda y entre x sub 0 al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, en el problema debería darme algunos datos, pues por ejemplo acá me debería dar de que esto es A y esto es menos A, porque claro, el origen está aquí. Así que tenemos que integrar desde menos A hasta A. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí, estimados. Tenemos que integrar, entonces, desde Ninguna, menos profe. A hasta A, porque tenemos que integrar en toda la longitud, pues, de esta línea de carga. ¿Correcto? Sí. Ya. Entonces, vamos a reemplazar, ¿ya? Bueno, vamos a ordenarlo también. Tenemos la constante eléctrica, la densidad de carga, el vector unitario y lo reemplazamos acá. Me quedaría en lugar de y, voy a reemplazar en a, pues. X sub 0 al cuadrado más a al cuadrado
Ahora menos. Reemplazamos en Y otra vez. Pero ahora esto sería menos A, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero en lugar de Y estamos reemplazando menos A. Pero todo número elevado al cuadrado siempre es positivo. ¿Alguna pregunta o consultas aquí, estimados? Bueno, menos por menos es más. Constante eléctrica, densidad lineal, vector unitario I. Y esto me quedaría entonces A más A, 2A, que es una fracción homogénea. Por lo tanto, el denominador se escribe igual. Y bueno, no olvidemos que la densidad lineal yo lo puedo expresar como la carga total entre la longitud total. La longitud total sería 2A. No sé si queda claro que la longitud total es 2A. Se supone que de aquí a acá hay una longitud de A y de aquí a acá también hay una longitud de A, ¿correcto? La longitud total es 2A, ¿cierto? Hola. Sí, profesor. Ya. Entonces, reemplazamos el campo eléctrico, es decir, constante eléctrica. En lugar de la densidad, le ponemos la carga total entre 2A, vector unitario, 2A entre la raíz cuadrada de x sub 0 al cuadrado más A al cuadrado. 2A se va con 2A y me queda constante eléctrica, la carga total entre la raíz cuadrada de x sub 0 al cuadrado más A al cuadrado y todo por I. Como ya habíamos mencionado, este campo eléctrico por simetría solamente me queda la componente en el eje X. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí, estimados estudiantes. Ah, pero acá me parece que me faltó o me estaba faltando. Acá hay un x sub 0, ¿cierto? Porque se simplificó nomás, ¿cierto? Y esto acá debería haber un x sub 0. ¿Sí? Sí, recuerdan, ¿verdad? Que esto se simplificó nomás. Acá me quedó un x sub 0. Aquí quedó un x sub 0 y acá sí un x sub 0 así. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados? Entonces el campo eléctrico para esa línea sería constante eléctrica, carga total, x sub 0, raíz cuadrada de x sub 0 al cuadrado más esa longitud A al cuadrado. Todo esto entendemos que es el módulo. ¿Por qué? Porque aquí está el vector unitario. O sea, significa que otra vez este campo eléctrico total, ese campo eléctrico total es un campo eléctrico paralelo al eje X. Porque por simetría se iba en el eje Y. Y bueno, a buena hora que ya sabemos el concepto de simetría para ya no hacer esta integral por gusto, pues. No sé si estamos de acuerdo, hay preguntas, consultas. Eso sería la respuesta. Ese es el campo eléctrico de esa línea cargada. Consultas, preguntas, estimados estudiantes. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el campo eléctrico de una línea infinita de carga. Bueno, en este caso esta línea es infinita. Colocamos nuestro diferencial de carga. Bueno, ya entendemos, a ver, entendemos que
Esto va a ser nuestro R1. ¿Ve? Ahora tenemos nuestro R2. Nuestro R2. Bueno, entendemos también, de nuevo, esto va a ser nuestro R. Y bueno, como esto ya lo hemos hecho antes, podemos abreviar algunas cosas. El campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico prácticamente va a ser casi lo mismo que he hecho anteriormente. ¿Sí? Podemos utilizar ya porque es lo mismo, ¿verdad? Que hemos hecho anteriormente. Lo único que va a cambiar son los límites de integración. ¿Correcto? O sea, es lo mismo que he hecho. Es lo mismo que he hecho anteriormente. Mira, es igualito, igualito. Es igualito a lo que he hecho anteriormente. Ya sabemos que por simetría la componente y va a ser 0. Vamos a tener que hacer una sustitución trigonométrica. ¿Correcto? Pero lo que va a cambiar son los límites de integración. O sea, yo creo que lo podemos dejar. A ver, ¿hasta dónde? A ver, ya, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, miren. Hasta aquí es igualito. No sé si me dejo entender, estimados. Es igualito lo que tenemos que hacer. Hasta acá. ¿Estamos de acuerdo o hay preguntas quizá? Hasta ahí va a ser igualito. Ahora, esa integral nosotros se supone que ya la conocemos ya. Pues, ¿cuánto sale esa integral? ¿Se acuerdan cuánto salía esa integral? Integral. Claro. Es integral. A ver, por acá es integral y. A ver. Sí. Claro, esa integral y es 1 entre x sub 0 al cuadrado multiplicado por seno. Todo eso sale 1 entre x sub 0 al cuadrado, todo por seno. Claro, este se simplifica también, de nuevo. ¿Y qué es lo único que va a cambiar? Son los límites de integración. Bueno, ¿cuáles serían los límites de integración usando el ángulo? Bueno, este sería el ángulo θ. Si esto se va al infinito, esto va a ser paralelo, ¿cierto? Este ángulo va a ir creciendo hasta que logre obtener un ángulo de 90, ¿no? No sé si estamos de acuerdo. O sea, en el infinito ese ángulo va a ser exactamente 90. ¿Estamos de acuerdo? No sé si estamos de acuerdo. Por ejemplo, ahí tenemos un ángulo y como esa línea va a estar al infinito, va a ir creciendo hasta que haga un ángulo exactamente de 90. Claro, porque lo voy a integrar desde menos infinito hasta más infinito. Cuando yo integro desde menos infinito hasta más infinito, esto es lo mismo como si lo integrara. Claro, si y va a ir desde menos infinito hasta más infinito, esto es lo mismo como si yo integrara el ángulo desde menos pi medios, que es 90 grados, hasta pi medios, que es 90 grados. Pues. No sé si me dejo entender, estimados. El ángulo de 90 es 90 grados. O pi medios. ¿Alguna pregunta o consulta? ¿Sí se entiende por qué es desde menos pi medios hasta pi medios?
Hola. Sí, profe. Bueno, ya, pues Sí, entonces profesor. lo anterior era lo mismo. Teníamos que integrar, ahora integramos desde menos pi medios hasta pi medios. Usted se da cuenta que desde menos pi medios a pi medios, ese no es el periodo del seno, ¿cierto? Por eso es que nos va a salir diferente cero. Si yo estuviera integrando de 0 hasta 2pi, ahí sí me sale 0. Por lo que ya habíamos mencionado. Entre x sub 0. Y reemplazamos seno de pi medios menos seno de menos pi medios. ¿Cuánto es seno de pi medios? ¿Cuánto es seno de 90? Seno de 90 es 1. El seno es una función impar, por lo tanto el negativo sale del argumento y menos por menos se vuelve más. Y esto me queda como si fuera seno de 90 nomás, que también es 1. Así que, estimados, este tipo de ejercicios es para gente que sabe integrar nomás. Y ya, se acabó. Recuerden que esto es la carga total. Pero en este caso esto lo debo dejar en función. Esto lo debo dejar en función. Ya no lo puedo dejar en función de carga entre la longitud, porque en este caso la longitud es infinita. Así que no sé si hay alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados. El campo eléctrico para una carga infinita sería 2 constante eléctrica, densidad lineal, entre x sub 0 por el vector unitario y. Este sería el módulo del campo. Y otra vez por simetría, entendemos que el campo eléctrico es netamente horizontal en el eje X. Y eso sería todo, estimados estudiantes.